Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Hoy día vamos a hablar sobre el Rosh Hashanah, así llamado, ¿cierto? Esta fiesta que significaría el primer día del año, ¿cierto? Cabeza de año, el día principal del año, a un año nuevo. Pero en realidad esta fiesta, ¿cierto? Originalmente se le conoce como Yom Teruah o Yom Teruah. Entonces vamos a ver el significado original que pudo haber tenido esta festividad. Si bien es cierto que hasta el día de hoy, cierto, tradicionalmente se celebra como un día de Año Nuevo judío, etcétera, pues al parecer no tuvo el mismo significado en el inicio, en el comienzo, sino que fue desarrollándose, cierto, con el tiempo, con el pasar de los años, y bueno, tomó su significado final. Pero esta fiesta, cierto, tiene significado de lleno con la teruá o con la trompeta. Así que veamos un poco, analicemos un poco este tema. En la Torá, propiamente tal, Rosh Hashanah se le llama el día de la teruá, que es una referencia a uno de los dos tipos de toques que hay, que es con un toque de cuerno regular, se llama tequía, y el toque del teruá. El tequía suena limpio, y luego está el teruá, que es un sonido un poco más de alarma, más repetitivo, más corto. Tu. Los intérpretes antiguos y los modernos entienden la distinción como una diferencia en el sonido, otros la ven en la duración o en el tono del sonido, pero la descripción bíblica del toque del shofar durante el asedio a Jericó, a Jericó, implica que la naturaleza de la teruá radica en la respuesta del pueblo ante el toque del teruá. O sea, es decir, el teruá es un llamado para dar una respuesta. El pueblo tiene que dar una respuesta ante el sonido del teruá. Y de hecho esto es lo que leemos en la fiesta, en algunos versos, ¿cierto? Donde se mencionan otros pasajes de los salmos, por ejemplo, y el pueblo tenía que responder al sonido del teruá. Dice, aclámenle, griten, pero tenían que responder al teruá. Analicemos. En la Torá, esta festividad a la que llamamos Rosh Hashanah o Año Nuevo, cae en el primer día del séptimo mes, como dice, cierto, la escritura en Levítico 23:24 y en Números 29:1. Es decir, en el calendario bíblico es el primer día del séptimo mes. O sea, no es el Año Nuevo. Partamos por ahí. Si fuera el Año Nuevo sería el primer día del primer mes. No es el primer día del primer mes, sino que es el primer día del séptimo mes. Solamente enseñándonos por lo literal, no es el Año Nuevo. Y en efecto, la Torá dice muy poco sobre esta festividad, aparte de que hay una prohibición de trabajar en ese día y que había un requisito de que los sacerdotes trajeran una ofrenda festiva correspondiente, que en efecto era una característica de toda festividad, donde se tenía que llevar sacrificios. La descripción única del día como tal, y la única instrucción que tiene es que es un día de Yom Teruah, el día del Teruah, que aparece en Números 29:1. O también otra frase que utiliza la Torá, donde es aún más enigmática, porque se le llama Zichron Teruah, es decir, un memorial del Teruah, un recuerdo del Teruah. 23, Levítico 23:24. Entonces, en este contexto, la interpretación habitual de Teruah, que se refiere a un sonido producido por el toque de un cuerno, tradicionalmente se identifica con el shofar
que es un cuerno de carnero. Ahora, por ejemplo, veamos un midrash tanaítico de la época de los sabios, ¿cierto? De la Mishnah, sobre Levítico, el Sifrá, que se llama. Utiliza la glosa de la palabra teruá ahí, o sea, hace una glosa cuando dice teruá en ese pasaje y le llama Elu Hashofarot. Elu Hashofarot, dice el Midrash. ¿Qué significa? Estos son los shofares. Estos son los cuernos de cardero. O sea, cuando se habla sobre este teruá, el Midrash, ¿cierto? De la época de la Mishnah, o sea, de la época de Yeshua, para que nos hagamos una idea, dice, y estos son los shofares. De manera similar, el Targum de Onkelos, en ambos pasajes donde se menciona, ¿cierto? Por un lado, Yom Teruá, Zichron Teruá, estas dos frases, menciona el Targum, es decir, el Targum es la traducción aramea, ¿cierto? Del texto hebreo, que se usaba comúnmente en la época, porque la gente ya no hablaba tan comúnmente el hebreo, sino que el arameo, después de Babilonia. Entonces esta traducción aramaica, en ambos pasajes, utiliza como glosa la palabra Yevavó, si no me equivoco, que es una Yod, dos Bet y una Aleph. ¿Qué significa el sonido de una trompeta? Ahora, sin embargo, pese a estas traducciones antiguas que nos podrían ayudar, ¿cierto?, a interpretar qué es este sonido del teruá, la raíz de la palabra teruá son tres letras: la resh, la vav y la ayin. Son tres letras. Y su significado central es gritar, dar alarma o gritar y dar de alegría, de júbilo. Entonces, el significado de la palabra teruá, su raíz, es gritar de alarma o de alegría, gritar de alegría, una exclamación de gozo. Este sentido es especialmente claro, de hecho, en el pasaje de Job o de Job, cuando dice sobre la alegría. Ad yemale shechok pija usfateja teruá. Y dice, aún se llenará tu boca de risa y tus labios, y traducen misericordia, algunos. Pero dice, aún se llenará tu boca de risa y tus labios de teruá, dice. O sea, en los labios de la persona iba a haber una teruá. Podríamos verlo como una exclamación de júbilo. Cabe destacar que, de hecho, la opinión que tienen los caraítas es que los versículos que asocian la teruá con Rosh Hashanah no refieren en absoluto a los toques de cuerno del shofar, sino solamente a los gritos. O sea, los caraítas, que son un grupo judío, ¿cierto?, que no siguió la tradición judía mayoritaria, fueron más literalistas. Ellos no asumieron que esta teruá era con el shofar, como si lo vemos en el Targum y en la época del maestro. Ellos siguieron la corriente de que teruá significa dar gritos de júbilo, o dar gritos de alarma, o un grito de alegría. Entonces los mismos caraítas de hecho no usan el shofar en este día, por esta razón. O sea, hay una interpretación por lo menos de que en realidad aquí se trata de gritos. ¿Okay? Ahora, la interpretación común de Yom Teruah es que es un día para tocar el cuerno, probablemente basándose, ¿cierto?, en la descripción bíblica del toque del cuerno en el relato del desierto. O sea, porque en el desierto se tocó el cuerno y se hizo sonar, ¿cierto?, la trompeta. Veamos entonces cuándo se hizo sonar la trompeta. ¿Cuándo sonó este teruá? Justo antes de que los israelitas se alejaran de su largo campamento en el monte Sinaí, antes de irse del monte Sinaí, el Eterno le ordenó a Moshe que hiciera Shtei Hatzotzerot Kesef,
que significa 2 trompetas de plata, cuyo propósito sería comunicarse con el campamento. Shtei Hatzotzerot Kesef, 2 trompetas de plata. El texto continúa explicando exactamente cómo se hace esto. Y dice, si se tocaban ambas trompetas, y la raíz cierta ahí de trompetas es Tav, Kuf y la Ayin, como TK, o Tequía, la comunidad debía reunirse ante Moshe. Pero si se tocaba una trompeta, solo deberían reunirse los jefes. O sea, en el desierto sonaban 2 veces las trompetas y todo el pueblo tenía que acercarse ante Moisés. Pero cuando sonaba una trompeta, solo debían ir los jefes. El Eterno entonces le dice a Moshe que para organizar los campamentos, al ir, cierto, trasladándose de lugar en lugar, debería haber un tipo de soplo diferente. O sea, se mandaron a hacer 2 trompetas de plata. El Eterno le dijo exactamente, si suenan las 2 trompetas, se reúne todo el pueblo. Y si suena uno, solo los jefes. Y ahora, cuando hay que moverse, el Eterno dice lo siguiente. Dice, Ut katem teruah benasu amahanot ajonim. Dice, cuando toques la teruah, Ut katem teruah, cuando toques la teruah, las divisiones acampadas al oriente avanzarán. Y luego de nuevo dice, Ut katem teruah, y cuando toques la teruah por segunda vez, las divisiones acampadas del sur avanzarán. Así se tocará la teruá para ponerlos en movimiento. Y para convocar a la congregación tocarás teruá, veló tariú, dice. Pero sin tariú, dice. O sea, tocarás para convocar a la congregación teruá. Por lo tanto, de aquí desprendemos, ¿cierto?, de la Torá, que las trompetas se podían usar tanto en un toque regular, un tequía, como un teruá, que es otro sonido. ¿Ya? Y sonará teruá, dice, para que se reúnan las divisiones del oriente y avancen. Y se tocará 2 veces para que vayan las del sur. Y así se va a tocar para convocar a la congregación. O sea, no tocarás un tequía, sino un teruá, dice. Entonces, y al final dice que se puede hacer con o sin tequía. Este verso. Entonces sale una pregunta de esto. ¿Cuál es la diferencia entre un toque regular, un tequía sin teruá, y un toque acompañado con un teruá? O sea, podría yo tocar tun, tu, 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 o podría tocar simplemente tun, y ya. Vale. Sigamos viendo otros pasajes. El Eterno luego le explica a Moisés que en el futuro las trompetas deberían usarse en tiempos de guerra. Entonces dice Números 19. Vejita bomil jama de atzehem al hatzar atzorer ethem ve areotem bahatzerot ונזכרתם לפני אדוני Eloheihem venoshatem me oiveihem. Dice, y cuando estéis en guerra, vuestra tierra contra algún enemigo que os ataque, haréis, dice, teruá, con las trompetas. Cuando venga un enemigo, hará sonar el teruá. Para que seáis recordados, dice, venís cartem. O sea, ustedes, para que ustedes sean recordados, dice, delante de Hashem vuestro Dios, y seáis librados de vuestros enemigos. Y ahí trae una instrucción clara. ¿Para qué iba a sonar el teruá cuando viniera un enemigo? Para que ellos fueran recordados delante del Eterno vuestro Dios.
y seáis librados de vuestros enemigos, para que seáis recordados. No para que recuerden, para que ustedes sean recordados. Entonces el toque de las trompetas del Teruá tenía como propósito recordar al Eterno acerca de Israel. O sea, traer a la memoria a Israel, al Eterno sobre Israel, con la esperanza de que el Eterno interviniera en ese momento. Porque cuando viene el enemigo, casi nunca se está preparado. Cuando viene el enemigo, entró, atacó, saqueó, destruyó, mató. ¿Qué se pudo hacer? Vino el enemigo. Entonces el sonido del toque del Teruá dice que es para recordarle al Eterno que haya una intervención divina en ese momento. Porque si no, estamos perdidos. Viene el enemigo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos defenderemos? No estábamos preparados. Entonces este podría ser el significado de la descripción de la fiesta en Levítico como un Zichron Teruá, que significa algo así como una teruá que sirve como recordatorio al Eterno. Zichron Teruá sería esto, lo que dice el pasaje ahí, número 19, para que seáis recordados delante del Eterno vuestro Dios y seáis librados de sus enemigos. O sea, tiene el sentido, ¿cierto?, de un memorial, un recordatorio de guerra. Como si viniesen nuestros enemigos a saquear, a destruir, como ladrones en la noche. Alguien viene a destruirnos. Y para que suene el teruá, en recuerdo de que el Eterno se acuerde de nosotros. ¿Okay? Entonces aquí podemos sacar que ese teruá podría significar esto. Tener la esperanza de que Dios intervenga en este momento que nos apremia. Y el versículo siguiente o final dice lo siguiente. Dice número 10:10. Ubeyam sim katehem ubemoadechem ubaroshei chodashim utkatem bachatzotserot al oloteihem beal sivihei shalmeihem behayulachem zikaron lifnei Eloheihem ani Hashem Eloheihem. Y en vuestras fiestas solemnes, dice. En vuestras fiestas solemnes y en los días de luna nueva, haréis sonar las trompetas durante vuestros holocaustos y durante vuestros sacrificios de paz. Serán un recordatorio. Y ahí nuevamente utiliza, les llegaron de vosotros delante de vuestro Dios. Yo, el Eterno, soy vuestro. Entonces ahí concluye el pasaje. En vuestra fiesta solemne, en los días de luna nueva, haréis sonar la trompeta durante el holocausto y durante el sacrificio de paz. Dice, sonarán trompetas y será un recordatorio de vosotros delante de vuestro Dios. O sea, para que a través de este sacrificio de paz, estos holocaustos, ¿cierto? El Korban Hasham que se llamaba y el Shelamim, en ese momento el Eterno recordase a Israel y el pueblo, ¿cierto?, elevara su memoria también para protegerse, para que Él los protegiera en un día malo. Entonces aquí el sonido del teruá, perdón, aquí el sonido que se menciona, dice, no es exactamente el teruá, aquí es el tequía, ¿ya? Entonces, este pasaje nos habla que hay que hacer sonar, ¿cierto?, la trompeta sonaba con el tequía, este sonido un poco más largo, y no el teruá. Pero su propósito es explícito. Es que los toques que se tocan en las festividades sirven como un recordatorio al Eterno acerca de Israel. Y que lo que es único acerca de Yom Teruah o Rosh Hashanah, y de ese día en particular, porque dijimos, en los días de fiestas solemnes, en sus lunas nuevas, cuando ofrezcan sacrificio de holocausto y de paz, harán sonar la trompeta.
Entonces, ¿qué tiene de diferente Yom Teruah? O el día de la Teruah. El día de Rosh Hashanah. ¿Qué tiene de diferente entonces? Bueno, la única diferencia es la práctica mencionada aquí para las festividades. Es decir, en ese día Israel tiene que hacer un toque del Teruah. Sonaba el tequía en cada festividad, casi en cada holocausto, en cada luna nueva, pero en ese día en particular tenía que sonar el teruá, ¿ok? Llama teruá. Así como se llama, lo especial es que en ese día sonaba el teruá. Pero todavía no contestamos de fondo cuál es la diferencia entre el teruá y la tequía. O sea, claro, uno tiene un sonido más de llamar al pueblo, otro tiene que ver con mover al pueblo, ¿cierto? Uno tiene que ver para la fiesta, otro tiene que ver en ese día, pero bueno, ¿cuál es la gran diferencia? Veamos entonces la interpretación que hay sobre estas ráfagas. Estas ráfagas de largas o cortas del teruá o de la trompeta. Bueno, la interpretación tradicional que hay sobre esto y de estos dos términos, ¿cierto? Es que un toque regular o un tequía es largo, mientras que el teruá es una serie de toques cortos. Y así es como se traducen, de hecho, en algunas Biblias. Al teruá se le llama toques cortos y al tequía toques largos. Ahora, ¿qué es lo que dice la Mishnah? La Mishnah, ¿cierto? Cuando habla del tratado de Rosh Hashanah, sabios dicen, la longitud de una tequía es la de 3 teruot. La longitud de una teruá es la de 3 yevavot. Y aquí están dando una unidad de medida. Es decir, 3 sonidos cortos. Este. El mismo lapso. Ahora, una variación de esta interpretación es la interpretación, por ejemplo, yemenita, de otra corriente, ¿cierto? Judía. Ellos dicen que la tequía es un toque continuo, o sea, es un toque con un tono continuo, mientras que la teruá es un tono variable. O sea, ellos dicen, perdón, el sonido es como único, un solo tono, pero el teruá tiene que ser como que varía una y otra vez. Ahora, ¿qué tienen en común estas interpretaciones? Es que entienden que la teruá es un sonido hecho por un shofar o una trompeta. Claramente la tradición les enseña que es por un shofar o una trompeta. Ahora, sin embargo, mirar la historia de las trompetas de Israel en el libro de Josué podría dar otra posibilidad ante esto. Y ahora vamos a la historia de Jericó, donde los muros se derrumbaron. La historia de Jericó, de este asedio milagroso y su caída, ¿cierto? La caída de Jericó, comienza con el Eterno diciéndole a Josué que el ejército de Israel tenía que rodear la ciudad una vez al día durante 6 días. Tienen que rodear la ciudad. Voy a poner una imagen ahí de referencia. En esa historia, entonces, el pueblo tenía que rodear una vez la ciudad durante 6 días. Hacer esto cada vez. Caminando detrás del arca. Con 7 sacerdotes. Y cada uno tenía que sostener un shofar. Y ahí se ve, ¿cierto? En la imagen. Cada uno tenía que sostener un shofar. Tenían que ser 7 sacerdotes. Y iba el arca ahí. Este era el orden. Y luego dice Josué. Ubayama Shevi'i Tasobu et Ha'ir Sheva Pe'amim Veakohanim Itkeu Bashofarot. Y el séptimo día, o sea,
Del día 1 al 6 dieron una vuelta por la ciudad. Y al séptimo día daréis 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y los sacerdotes tocarán trompetas. Y ahí dice en hebreo, shofarot. Tocarán shofarot. Ok. Y el Eterno, luego, más adelante, ¿cierto? En el siguiente verso, dice cómo tenía que responder el pueblo ante esto. Y dice, deja ya, bimshoch beikeren a Yobel, y cuando se toque el cuerno largo, tan pronto como oigáis el sonido del cuerno, todo el pueblo dará un fuerte grito de teruá. Entonces la muralla de la ciudad se derrumbará, y el pueblo avanzará, y cada uno derecho hacia adelante. Entonces dice que cuando se toque 7 veces, ¿cierto? El séptimo día, perdón, daré 7 vueltas alrededor. Los sacerdotes tocarán las trompetas. Y luego de eso, cuando suene un cuerno largo, tan pronto como se oiga este sonido, todo el pueblo dará un fuerte grito de teruá, dice. Dice, Kola Shofar Yariu Jolaam, teruá. O sea, Yariu y gritarán todo el pueblo una teruá. Gedolá, dice teruá de Gedolá. Entonces la muralla se derrumbará, el pueblo avanzará y cada uno hacia adelante. Entonces, el pueblo no llevaba cuernos de carnero, no llevaba shofar. Eran los sacerdotes los que llevaban el shofar, shofarot. Y el texto claramente los imagina haciendo un sonido con sus voces. Y tal vez un grito de triunfo, un grito de guerra. Y de hecho esto es explícito más adelante, cuando José les advierte que no hagan un ruido hasta el momento apropiado. O sea, permanezcan en silencio hasta ese momento. Dice, Vetaam tziva Yehoshua lemor, lo tariu velo tishmiu et kolechem velo yetse, mipihem davar ad yom, ambru alechem hariu ve ariotem. Pero las órdenes de Josué al resto del pueblo fueron así. No hagan teruá, no den voz a nadie, ni salga sonido alguno de sus labios, hasta el momento que yo les ordene. Ad yom ambru, alechem dice, hariu ve ariotem. Hagan una teruá, hariu, ve ariotem, y entonces harán la teruá. En ese momento le dirá hariu, y harían este sonido. Entonces el paralelismo aquí deja claro que la teruá se realiza, según Yehoshua, con una voz humana. Y es una respuesta ante el toque del tequía del shofar. O sea que tenemos prácticamente como un ensayo de la fiesta. Porque está en la misma línea, ¿cierto? De la fiesta, de lo que nos habla. Entonces, la terúa es una voz humana que responde frente al tequía del shofar. Cuando suena el tequía, la gente tenía que responder con un grito. Y en cuanto al séptimo día culminante, el texto hace una clara distinción entre los toques del shofar, hechos por los sacerdotes, y los gritos del teruá hechos por el pueblo. Hay una diferencia entre lo que hicieron sonar los sacerdotes con el cuerno y lo que gritó el pueblo. Y dice, Vayehi, Papaam, Ashevit, Takiwa Kohanim. Dice la séptima ronda mientras los sacerdotes tocaban trompetas. Vashofarot, Vayembru Yehoshua Elam. Dice, y Josué le ordenó al pueblo. Y le dice, Hariu, Kinatan, Hashem Lahem et Air. Y dice, haced ahora un grito, porque el Eterno ha entregado la ciudad. Hariu, dice. Así que el pueblo hizo este grito al sonar las trompetas. Y cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas,
el pueblo alzó una poderosa. Y aquí se utiliza Teruá Gedolá, a un grito muy grande, muy largo, y la muralla se derrumbó. Y aquí aparece cada uno, cada momento particular. O sea, cuando pasó la séptima ronda, y mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, ahí Yehoshua ordenó al pueblo: hagan un grito. Ahora porque el Eterno ha entregado la ciudad. Hariu les dice. Entonces, vaya, vayará Aam, Vaitkeu, Bashofarot, Vayehi, Ishmoa Aam. E hizo, ¿cierto? Eh, al sonar las trompetas, hizo este grito. El pueblo oyó las trompetas y alzó una poderosa. Una poderosa, dice. Teruá Gedola. Hizo una Teruá Gedola. Y la muralla se derrumbó. Y esa Teruá Gedola es un grito como si fueran, en el fondo, como lo hacían los indios, que gritaban así como, ¿cierto? Como muy, pero estrondorosamente. Todo el pueblo hizo esto. Entonces, el teruá es un sonido que la gente emite, por lo que sale acá, en respuesta al sonido del cuerno del shofar. O sea, el teruá es una respuesta de la gente ante el shofar. Y podemos ver este uso también en Job. Hizo una escena, en una escena que describe la alarma ante la llegada de la batalla. Y dice en Job también, Pedei shofar yomar. Cuando suena la trompeta dice, Eaj. Dice, ajá, umerahok, yarih, milhamar, raam, sarim, utrua. Desde lejos huele la batalla, el rugido y el estruendo de los oficiales. Y ahí utiliza utrua, el estruendo, cuando van gritando hacia la guerra y van haciendo un ruido fuerte. O sea, cuando suena la trompeta es porque se escucha una trompeta, viene la batalla y se siente como, ¿cierto? Van chocando ahí en la tierra los camellos en este tiempo. Cómo están sonando ahí, ¿cierto? La gente a pie corriendo y el estruendo de los oficiales cuando van gritando para alentar a la gente. O sea, la teruá viene después del sonido del shofar. Yom teruá. O sea, por lo que hemos visto hasta aquí, podríamos tener una idea de que Yom Teruá se trata de escuchar el sonido del shofar. Pero en realidad la teruá, en el contexto, ¿cierto?, que estamos viendo, es una respuesta ante el sonido del shofar. O sea, no es simplemente escuchar el shofar y cumplir, sino que resonar una respuesta, un grito, ante el sonido del shofar. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces podríamos sugerir que la teruá es una respuesta al sonido del shofar, tanto el cuerno de carnero como la trompeta. Y este sería el significado del toque del teruá, o el grito del teruá, en números 10, porque el número 10 está el mandamiento. Ahora, un toque estándar, un tequía, es simplemente el sonido del cuerno, mientras que el toque del teruá es uno diseñado para provocar una respuesta. ¿Ok? O sea, el teruá está hecho para reaccionar con una respuesta. Y esto es lo que vemos en la escritura. El término teruá se refiere a la respuesta colectiva. ¿Ya? El pueblo reaccionó con un grito fuerte hacia el final, ¿cierto? Mientras que la frase Utkatem teruá se refiere al toque que se hace sonar para provocar la respuesta. ¿Ya? Es un toque, el teruá, Utkatem teruá, es un toque que provoca la respuesta. O sea, para alentar a la gente a que haga un grito, por ejemplo. Bueno, en otras palabras, para ya ir en el fondo
cerrando este tema, en lo que significa, la diferencia clave no está en lo que dura el sonido, que dura más, que dura menos, o el tono, o el timbre. O sea, en ninguna parte aquí la escritura habla de esto, sino que en la comprensión cultural de la gente, que sabe responder con un grito colectivo a una determinada forma de hacer sonar la trompeta. O sea, es conocer los significados del sonido de la trompeta y que el pueblo sepa atender a lo que significa y dar una respuesta acorde. Eso significa. No se trata de cuánto dura, del timbre, del tono. Se trata de que la gente sepa comprender a través de su respuesta colectiva ante una forma determinada de hacer sonar el shofar. Y por eso dicen versos que también se citan en ese día. Dichoso aquel que sabe y conoce el sonido del teruá. Porque la diferencia está en conocer la respuesta o lo que significa cada sonido. Esto es lo importante. Conocer el sonido y saber cuál es la respuesta acorde al sonido. Y este fenómeno familiar para cualquiera que haya asistido, por ejemplo, a un evento deportivo, por ejemplo. Suena una bocina, empezó el partido. Sonó tal cosa, entretiempo. Sonó tal cosa, pasó esto, medio tiempo, aquí y allá. Cuando se hace sonar esta trompeta, bueno, que se hace a través de un órgano, para tocar, ¿cierto? Por ejemplo, a veces música, la gente aplaude. Cuando de repente hacen como sonido así como risas, bueno, la gente tiene que aplaudir o reír. Es esto en el fondo. La gente tiene que conocer de qué se trata el sonido y tiene que responder acorde al sonido. Las ocasiones formales, por ejemplo, cuando se tenía que reunir al pueblo o a los oficiales del pueblo, el sonido ritual de las trompetas, que se hacía para acompañar los sacrificios, requerían un simple sonido de tequía. Si hago un sonido del tequía, ¡tut! Se reúnen todos los jefes de la nación. Si hago dos sonidos, se reúne todo el pueblo. Y si suena una vez, están los sacerdotes haciéndolo sonar por los sacrificios, por las lunas nuevas, por las festividades, por los shelamim, ¿cierto? Y por los holocaustos, por Banasham. Y las ocasiones en que el objetivo era hacer que el pueblo sonara, o sea, marchara y se moviera, como era el llamado para que las tribus se movieran y movieran el campamento. Y requería un toque que, que llamara al pueblo a responder verbalmente o vocalmente. O sea, es un toque que tenía que el pueblo tenía que responder. Ya viene, ¿cierto?, el momento de moverse. Lo mismo es cierto para llamar la atención a Dios sobre la difícil situación de Israel en tiempos de guerra. O sea, tenemos que hacer sonar el sonido del shofar o del teruá, digamos. Enfoquémonos ahí, porque necesitamos de su ayuda. Necesitamos nosotros también llamar la atención de él. Por eso dice Sijrán Teruá, un memorial para que sean recordados. Necesitamos recordarle a él, o hacer sonar el shofar para que él también reaccione hacia nosotros. O sea, si el sonido del shofar provocaba una respuesta nuestra ante él, el sonido del Yom Teruá es para que Dios, en tiempos difíciles, por ejemplo en tiempos de guerra o en tiempos de juicio, como nosotros asociamos esta fiesta, pues tenga misericordia de nosotros y nos salve y nos libre. Entonces, de esto se trataría la fiesta, de sonar este teruá el primer día del séptimo mes, para que seamos recordados nosotros ante él. Porque en el mundo pasan muchas cosas, pero este sonido iba a recordar
que siempre va a estar la memoria ahí de Israel ante el Creador. Pasara algo o no pasara algo, ahí estaba el sonido. Pero es para recordarle a él que él actúe a favor de su pueblo. Ahora, para finalizar, porque todo esto, este tema, ¿cierto? Fue variando con el tiempo, tiene otras acepciones, ¿cierto? La explicación de este día, ¿no? De tradición en tradición, pero lo que es claro es que en ese día hay una efervescencia colectiva. O sea, de hecho, este, este asunto de la efervescencia colectiva se da, por ejemplo, ahora, en Chile, las fiestas patrias, 18. Hay las sociedades, las culturas, siempre crean algún momento para que en comunidad se reunirse en grandes grupos, ¿cierto? Y gritar en torno a la música, por ejemplo. Esto es lo que comúnmente se hace. La gente busca una efervescencia colectiva. Y el impacto psicosocial que esto tiene es crear una unidad dentro de ese grupo. Estamos todos aquí, en medio de este ruido. Hay un sentimiento que se comparte en ese momento, en ese lugar. Y eso es lo que se trata. Uno quiere ser parte de ese gran momento por la efervescencia del momento y porque se comparte, ¿cierto? Estar ahí, el momento, la unidad, el lugar. Y de hecho de eso se trata Yom Teruah. Ya que el tema exacto de esta fiesta, del primer día del séptimo mes, no se explica en la Torá. Podemos después tomar versos de Nehemías y apócrifos y del periodo intertestamentario, ¿cierto? Que nos dan luces, a lo mejor de cómo se hizo después. Pero lo cierto es que dentro de la Torá no se explica del todo esta fiesta. Pero lo que sí podemos ver es que ese grito colectivo del Teruá, en respuesta al sonido de un shofar o del cuerno de carnero, podría verse como el inicio del séptimo mes, que era un mes sagrado. ¿Por qué? Porque la gente se reunía para experimentar esta efervescencia colectiva y que evocaba, ¿cierto? Una respuesta del sonido del shofar, porque había que prepararse para el Yom Kippurim, el día de las expiaciones, y porque venían también las fiestas de la cosecha, que vendrían en los próximos días. O sea, cuando iba a dar inicio ese mes, era un mes muy importante. Venía el día de la expiación. Venía, y si fuera otro año, el día del Yobel inclusive. Vendría, ¿cierto? El día de la Shemitah. Vendría Sukkot, las cosechas de la temporada. O sea, todo eso se nos viene en este mes. Y en Teruá, por lo tanto, es una convocatoria para que la gente despierte, se siente, ¿cierto? Se reúna, escuche y vea lo que viene a continuación, porque es muy importante. Y esto encaja perfectamente, ¿cierto?, con los temas del juicio, el arrepentimiento, de lo que se habla en Rosh Hashanah. Ya durante todos estos miles de años que los sabios y los rabinos se han dedicado a dedicarles letras y palabras a esta fiesta, porque nos han hablado de toda la preparación ante el día del juicio. Entonces el término Zichron Teruah, que utiliza la Torá Levítico, se enfatiza como en este día Israel tiene que hacer suficientemente o suficiente ruido para llamar la atención de Dios y recordarle su pacto con Israel. Porque, ¿qué es lo que viene? Dijimos, este sonido era una respuesta ante la guerra. Entonces, ¿qué es lo que recordamos? Para que seáis recordados. O sea, Dios, acuérdate de nosotros. Acuérdate de tu pacto con Israel. Acuérdate de tu pueblo. Eso es Yom Teruah. Llamar la atención de él haciendo sonar el shofar. Para recordarle su pacto con Israel. Y aunque la práctica contemporánea de Rosh Hashanah, ¿cierto? No se aclama como una respuesta ante el sonido del shofar,
Que es lo que explicamos, ¿cierto? Porque cuando suena el teruá, la gente tendría que ponerse a gritar. Eso es lo que dijimos, y eso es lo que dice en la escritura, en Isaías, ¿cierto? En los salmos. La práctica hoy día no dice eso. Esencialmente, no dice que hay que responder gritando. De hecho, se acostumbra a decir que hay que escuchar. Pero en realidad, según la visión que acabamos de ver, es que Dios es el que tiene que escuchar. Entonces, cuando suena el sonido, la gente grita, la gente hace un ruido para que el Eterno escuche nuestras voces y pueda Él responder ante nuestro llamado, se haga presente y recuerde a su pueblo Israel. Entonces, es un día de efervescencia. Por lo tanto, las voces de la congregación están reunidas no en gritos sueltos, sino en canciones, en ecos, ¿cierto? De un pueblo unido que está esperando que el Eterno escuche, ¿cierto? Nuestras plegarias, nuestras oraciones y nos redima pronto de nuestros días. Entonces esto es lo que recuerda el Sifrón Teruá. Lo dejamos hasta aquí, espero que haya servido la explicación. Que el Eterno les bendiga a todos y que tengamos, ¿cierto? Unas muy, muy bonitas fiestas que pronto se, ¿cierto? Seamos sellados, escritos en el libro de la vida.